Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Me presento. Mi nombre es Diego Rivera y el día de hoy mi equipo y yo vamos a hablarles acerca de la investigación en el ámbito de la educación. Análisis de la investigación en el ámbito educativo. La investigación en el ámbito educativo o la investigación educativa como disciplina tiene sus orígenes a finales del siglo XIX. Sucede porque en la pedagogía se adopta un método experimental, tomando así el nombre de pedagogía experimental. Las corrientes filosóficas que influyen en su gestación y formación y transformarán la forma de concebir la educación son el positivismo de Comte, el sociologismo de Durkheim, el pragmatismo de John Dewey y Schiller y el experimentalismo de Dewey. En el siglo XVIII, con la corriente del racionalismo, se da inicio a una pedagogía científica basada en la experimentación, teniendo en cuenta previamente aportaciones significativas como las de Darwin, el origen de las especies, Cournot, los fundamentos de nuestros conocimientos, Bain, la educación como ciencia, C. Bernard, introducción al estudio de la medicina experimental y otros eruditos en la pedagogía como Rousseau, Pestalozzi y Froebel. Propician la investigación en el ámbito educativo, la investigación educativa o la investigación pedagógica, con un carácter empírico, más que nada. La investigación educativa entonces tiene un siglo de historia aproximadamente. Su origen se situaría a fines del siglo XIX, cuando la pedagogía, a diferencia de otras disciplinas humanistas como la sociología o psicología, adoptó una metodología científica como instrumento para constituirse como una ciencia. Este proceso inicia en la Edad Media hasta principios de la moderna con diversos autores como los ya antes mencionados. La expresión investigación educativa, sin embargo, es reciente, ya que se conocía antes como pedagogía experimental. Su cambio es debido a la cultura y sociedad actual y también diversas aportaciones. Buenas tardes, Miss. Mi nombre es Judith Alan Yacuba. En esta parte yo les voy a hablar sobre el proceso de la investigación científica. ¿En qué consiste? Este método de investigación se caracteriza por ser ordenado, cuyo objetivo es conducir a la adquisición de nuevos conocimientos de manera objetiva. Muy relacionada con el método científico, la función de la investigación científica es de observar y explorar para responder una serie de preguntas hasta llegar a una conclusión. Además, la investigación científica tiene que cumplir con ciertas características estrictas. Primero, la hipótesis planteada debe de estar o debe de ser comprobable, así como también como segunda característica deben de estar involucrados el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Es necesario también contar con una variable independiente y una variable dependiente. El proceso de experimentación involucra un grupo experimental que se compara con un grupo de control. Eso sería todo, Miss. Gracias. Etapas de una investigación científica. Etapas, según su origen en el vocablo francés étape, hace referencia a una porción del camino de un trayecto específico. ¿Cuál vendría a ser la diferencia con proceso de la investigación científica? Pues etapas es el periodo o parte diferenciada en que se divide el desarrollo de una acción o proceso. En nuestro caso, vendría a ser la investigación científica. Entonces, ¿cuáles son las etapas de una investigación científica? Estas vendrían a ser: la primera, la planificación; la segunda, la aplicación de la investigación llamada trabajo de campo de desarrollo de la investigación; la tercera, el procesamiento, análisis e interpretación de la información; y la cuarta, la divulgación de la investigación. Cada una de ellas con una serie de actividades que como investigadores nos compete desarrollar. A continuación, veremos cada una de ellas. Planificación de la investigación. Esta etapa incluye una serie de actividades, donde primero debemos determinar la idea de lo que se quiere investigar. No podemos abordar una investigación sin antes no sabemos lo que queremos investigar.
Hay que delimitar esta idea porque al principio las ideas pueden ser vagas. Esta idea debe tener objetividad, especificidad y ser asequible. Objetividad porque debe responder a una necesidad de la sociedad que conduzca a un problema objetivo. Especificidad no debe tener ambigüedades, debe estar bien claro. Asequible, que este problema sea soluble, su solución debe estar garantizada, así como la búsqueda de información, los métodos de análisis y los métodos de solución. Aclarar la problemática es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación, en el que se da paso a la selección del tema. Una vez aclarado la problemática, se empieza a preparar la propuesta y el plan. Estas deben responder a qué queremos investigar, cómo queremos investigarlo, cuánto nos va a requerir hacer esta investigación, cuándo vamos a realizar dicha investigación. A la vez, se va a abordar el diseño de instrumentos, ya que para obtener esta información necesitamos valernos de una serie de instrumentos que nos permitan recabar la información que necesitamos. Teniendo nuestra propuesta, nuestro plan y diseñado nuestros instrumentos de investigación, procederemos a la segunda etapa, la aplicación, también llamada campo de trabajo o desarrollo. Para ello realizamos una serie de actividades donde en primer lugar se lleva a cabo la entrega de cartas o autorizaciones que se gestionan a las personas respectivas para que puedan brindar información que se necesita. Luego se aplican los diferentes instrumentos que hemos previsto en nuestro plan de investigación. Una vez obtenidos los datos y la información, pasaremos a la tercera etapa, procesamiento, análisis e interpretación, donde se basará en organizar y ordenar la información. Posteriormente a vaciarla en diferentes diseños de matrices y tabularla para luego analizarla. Asimismo, se darán las interpretaciones correspondientes de nuestra investigación. Por último, tenemos la cuarta etapa, que para un investigador es tener la oportunidad de comunicar los resultados que ha obtenido. Para ello tiene la opción de realizarlo de manera oral en conferencias o de manera escrita en artículos científicos. Prosiguiendo con la exposición del día de hoy, el investigador es aquel que busca todas las opciones posibles antes de empezar a analizar las soluciones. Por lo tanto, suele ser social y colaborativo, aunque también se puede dar de manera individual. Una de las mayor arma o un arma que puede tener un investigador es la lógica. Por lo tanto, generalmente va a utilizar los pasos del método científico para poder estudiar un segmento determinado de la realidad, ya sea de manera hipotética, a través de hipótesis, o experimental, reproduciendo un tipo de fenómeno. Va a tener la capacidad de analizar las situaciones a través de estudios, estadísticas, etc. Los objetivos va a variar dependiendo de la investigación que se quiere llevar a cabo, pero a grandes rasgos se puede decir que su objetivo fundamental es siempre someter a juicio, revisar, evaluar, comprobar y obtener conclusiones respecto a una hipótesis determinada. Esto es un planteamiento inicial respecto al tema del cual habrá el investigador de ocuparse. En otras palabras, suma conocimiento especializado.